tal? Buenas tardes a todos. Les envío un cordial saludo. Mi nombre es Julio Guillén, soy gerente de marketing para México y Latinoamérica en Tradecorp. Antes que nada quiero agradecerles mucho su presencia en este foro. Estamos muy contentos de compartir con ustedes este primer webinar que haremos enfocado en maíz. Contamos con la valiosa presencia del doctor Prometeo, quien estamos seguros que va a ser una persona que nos pueda dar mucha información relevante en relación al cultivo de maíz y a la aplicación de productos de la gama de bioestimulación en este cultivo. Hoy estamos viviendo momentos complicados en todos los sentidos. Ha sido un reto para nosotros poder entregar información a través de estas nuevas alternativas virtuales, pero tenemos que seguir caminando y aprovechar la tecnología para hacerlo. Muchas gracias por su presencia. Estamos muy contentos por darles a ustedes esta plática, esta charla a través del doctor Prometeo, que nos ayudará a entender un poco más cuáles son las aplicaciones de la gama de bioestimulación en el cultivo de maíz. Hoy, con grandes retos, siempre los hemos tenido, pero hoy se pueden sentir de una manera muy importante la necesidad de tener diferentes alternativas para el manejo de nuestros cultivos. Estamos convencidos que a través de las gamas de bioestimulación son opciones que podemos utilizar para mejorar el rendimiento en cada una de nuestras parcelas. Por favor, siéntanse muy cómodos en esta sesión. Esperamos que sea de su completo agrado. Esperamos verlos no solamente de forma virtual, sino también allí en campo, donde tenemos a una red de vendedores y distribuidores listos para poder atenderlos y poderles ofrecer todo este conocimiento y la transmisión de la información que para nosotros es muy importante. Les agradezco mucho que se den el tiempo de estar esta hora y media con nosotros y poder compartir. Están en su casa, les envío un gran abrazo y muchas gracias. El mundo afronta un importante desafío: el gran incremento de población y el aumento de la demanda de alimentos que conlleva, por lo que la industria agrícola debe adaptarse, con la ayuda de empresas como Tradecorp. Tradecorp es una compañía española fundada en 1985 con amplia experiencia en el sector de la nutrición vegetal, especialmente en el segmento de los micronutrientes y los fertilizantes especiales. Desde el año 2000, Tradecorp forma parte del grupo belga SAPEC, empresa establecida en el sector minero y químico desde 1926. Esto nos ha permitido fortalecer nuestro posicionamiento en el mercado y experimentar una notable expansión internacional. Tradecorp está formado por un equipo multicultural de más de 350 profesionales que ofrecen a nuestros clientes un servicio cercano y personalizado. Disponemos de equipos técnicos y de venta en 18 países, que atienden los más de 60 países en los que distribuimos nuestros productos. Invertimos más del 5% de nuestra facturación en proyectos de I+D, lo que nos permite desarrollar productos que ayudan al agricultor a producir más con menos, aumentando la eficiencia y favoreciendo el desarrollo sostenible. La flexibilidad de nuestras fábricas y laboratorios nos permite producir formulaciones a medida para cada cliente, adaptadas a las condiciones y necesidades agronómicas locales. Tradecorp dispone de 3 plantas. La planta española de Ávila es una de las pocas del mundo capaces de sintetizar el agente quelante EDDHA, y es donde fabricamos nuestros quelatos. También en España está la planta de Albacete, donde se fabrican principalmente nuestra gama de productos líquidos y que dispone también de instalaciones de secado. La planta de Kilcar, Irlanda, nos garantiza el acceso al alga Ascophyllum nodosum y el proceso exclusivo Gentle Extraction. Nos comprometemos a ofrecer a nuestros clientes productos y servicios de la máxima calidad. Para ello, llevamos a cabo test periódicos a lo largo de todo el proceso de fabricación. Nuestro sistema de gestión integrado de calidad y medio ambiente nos certifica en los estándares ISO 9001 e ISO 14001. Nos preocupamos por la protección del medio ambiente y el uso sostenible de los recursos naturales. Entre nuestras máximas prioridades está el cumplimiento con REACH, que busca reducir el impacto de las sustancias químicas en la salud humana y el medio ambiente. Muchos de nuestros productos están aprobados para agricultura ecológica. Promovemos los principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas.
Como parte de nuestro compromiso con el medio ambiente y las buenas prácticas agrícolas, somos miembros de Global Gap. Para que nuestro esfuerzo facilite tu día a día, mejorando la rentabilidad de tus cosechas. Nuestro trabajo es cuidar de las plantas. En función de las estaciones, se siembra, se fertiliza. Somos agricultores. Todavía no podemos controlarlo todo. El tiempo es siempre impredecible. A veces hiela, a veces hay escasez de lluvias. Estos periodos de estrés afectan a nuestras plantas. ¿Cuáles son las consecuencias? La planta no puede alcanzar su potencial de rendimiento máximo. Esto es por lo que hemos creado Delfan. Su aplicación ayuda a las plantas a hacer frente a los factores de estrés externos, estrés climático y fitotécnico. Pero, ¿cómo actúa realmente Delfan? Para entenderlo, debes hablar el idioma de las plantas, entender sus necesidades. Echemos un vistazo con más detalle. Una planta es una fábrica muy sofisticada. Las raíces bombean nitratos hacia las hojas, donde son transformados en aminoácidos que finalmente se unen formando las proteínas. Pero a veces algo inesperado sucede. Los nitratos no llegan a la fábrica de las hojas. Los aminoácidos se reducen de forma drástica. La fábrica sigue funcionando, pero no de forma óptima. Este es el momento en que Delfan interviene. Se compone de 17 diferentes aminoácidos. Aplicado en la planta, Delfan es absorbido rápidamente por las plantas. La fábrica se reactiva y trabaja a plena capacidad. ¿Resultados? Nuestras plantas están en buena forma y nosotros podremos contar con una gran rentabilidad al final de la campaña, gracias a Delfan. Con ustedes, el doctor Prometeo Sánchez García, del Colegio de Postgraduados. Él recibió su doctorado en la Universidad Rusa de la Amistad de los Pueblos en Moscú y ha desarrollado una vasta labor de investigación, difusión y formación de recursos humanos de alto nivel en México. Además, ha dirigido un sinnúmero de tesis de maestría y doctorado, proyectos de investigación y desarrollos tecnológicos. El doctor participa con su ponencia ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Antes que nada, agradecer su presencia, su tiempo, su disponibilidad y disposición para platicar el día de hoy sobre un tema que es de suma relevancia, ¿verdad? Sobre todo, cómo poder incrementar la productividad del cultivo de maíz a través de la bioestimulación. Quiero agradecer a los patrocinadores de este evento, al equipo de producción, pues para que esta charla salga lo más amena posible. Y pues no me queda más que desearles buena salud. Quiero enviarles un fuerte abrazo desde acá, ahora bajo estas plataformas, ¿verdad?, tecnológicas, y seguramente prontamente nos veremos en las localidades donde ustedes son originarios. Sin más preámbulo, voy a dar inicio a la charla, como ya lo mencioné, cómo mejorar la productividad del maíz mediante la bioestimulación. La dinámica es muy sencilla. Durante la charla ustedes podrán hacer algunos cuestionamientos, algunas preguntas, y el equipo de producción y de Tradecor me podrá apoyar para que yo, al finalizar mi charla, pueda dar respuesta a alguna de las preguntas que ustedes hayan hecho. Bien, pues muchas gracias. Bien, la temática que he propuesto para el día de hoy sería platicar un poco de las generalidades de la bioestimulación y algunos conceptos básicos para entender esta nueva herramienta que usamos en la agricultura moderna. En segundo término, hablaremos del modo de acción de los bioestimulantes, de qué manera pueden apoyarnos, ¿verdad?, en la parte fisiológica de la planta. Y posteriormente hablaremos de las aplicaciones y beneficios de los bioestimulantes en el cultivo de maíz. Como ustedes saben, el cambio climático es una realidad. En ocasiones, cuando tengo la fortuna de visitar otros países, se percibe fuertemente, ¿verdad?, este cambio climático global que nos tiene
de alguna manera mermados en productividad, sobre todo cuando viajo a países como Argentina, Brasil, donde producen mucho maíz, soya, de temporal. Entonces, muchas veces escuchamos que la productividad de sus cultivos se vio mermada por un problema climático. En México, en algunas zonas también estamos viendo precisamente este fenómeno. Esto genera finalmente que las plantas pues no desarrollen normalmente. Vean, por ejemplo, estas fotos precisamente de allá de Argentina, donde el estrés térmico en maíz genera pues ciertas alteraciones fisiológicas en la planta. Ahí están viendo en la foto de la parte izquierda una planta de maíz sin estrés. Sin estrés se refiere a cerca de 25 grados Celsius y con estrés arriba de 35 grados. Vean, eso lo vemos visualmente, pero ¿qué sucede internamente? Aquí estamos viendo un trabajo, ¿verdad?, realizado por Meyer, donde él observa el efecto de la temperatura sobre la concentración de proteína en 4 variedades de maíz. Este estrés se hizo en una etapa tardía. Él observaba que cuando el estrés térmico ocurre en una etapa temprana, no se observaban diferencias estadísticas significativas entre los tratamientos a los cuales él sometía sus plantas de maíz. Entonces, vean, en todos los casos se ve ya en una etapa tardía, él observaba que precisamente un estrés con más de 35 grados Celsius sobre las plantas podría generar una disminución en la concentración de proteínas, básicamente en todos los cultivares que él evaluó. También ustedes han escuchado, ¿verdad?, que el cambio climático nos genera no solamente un estrés térmico, un estrés generado por excesos de calor, por fríos, como en ocasiones sucede, ¿verdad?, allá en el norte del país, sino hay muchos tipos de estrés: el estrés hídrico, el estrés salino, el estrés nutrimental, el estrés por plagas. Entonces, con esto podemos decir que la planta básicamente durante todo su ciclo, ¿verdad?, se mantiene bajo estrés. Aquí lo importante es que la planta se mantenga en un estado que nosotros le llamamos homeostasis. O también se puede pronunciar homeostasis, ¿no? Es el mismo concepto, acentuado o no. ¿Qué significa la homeostasis? Es una manera en la que la planta se trata de autorregular, le llamamos un óptimo fisiológico. Entonces, vean, la planta es capaz de autorregularse internamente, bioquímicamente, anatómicamente, para tolerar o evadir un estrés. Pero ese estrés, como ya lo sabemos, normalmente está generado por agentes exteriores, ¿verdad? El estrés, muchos de los tipos de estrés que existen y que mencioné anteriormente, generan algo que se conoce como estrés oxidativo, ¿verdad? La planta, cuando respira, al igual que nosotros, genera radicales libres. Normalmente le llamamos especies reactivas de oxígeno. Entonces, cuando la planta tiene un exceso de especies reactivas de oxígeno, ella misma trata de generar sus propios antioxidantes, a diferencia de nosotros que debemos consumirlos. Entonces, vean, los antioxidantes pueden ayudar a proteger a la planta contra estas sustancias que normalmente son muy dañinas, merman a las células, generan una baja en los mecanismos de defensa, precisamente, y aquí lo pueden ver ustedes reflejado muchas veces de esta forma. Sabemos que si la producción de radicales libres por un estrés supera la capacidad de generación de antioxidantes en una planta, entonces estamos hablando de un estrés que oxidativo. Y a su vez, un daño celular, es decir, las células envejecen más rápidamente e incluso el daño puede ser, cuando el estrés es tan fuerte, las plantas o las células tienden a morir rápidamente. Ustedes saben o cómo se generan finalmente estos radicales libres que le llamamos, no solamente en las plantas, sino también en los seres humanos. Ustedes saben que la planta tiene 2 funciones vitales, que le llamamos la fotosíntesis y la respiración celular. Entonces son procesos que ocurren en diversas organelos de la planta, sin embargo decimos que son procesos contrarios. Ustedes saben que durante el proceso de fotosíntesis, la planta toma
CO2 del ambiente, libera oxígeno y gasta energía para generar azúcares. En el caso de la respiración celular, es un proceso contrario, decíamos, que significa que la planta toma oxígeno, libera CO2 y genera ATPs. Entonces, a través del ciclo de Krebs. Bien. Muchas veces he escuchado decir a algunas personas que por qué nosotros tenemos que incorporar cierto tipo de bioestimulantes a las plantas si ella ya las genera, ella misma, ¿no? ¿Y qué dijimos? Que la planta cuando genera su propio alimento, normalmente a estos alimentos le llamamos metabolitos primarios, que pueden ser carbohidratos, proteínas y lípidos. Entonces, a raíz o a partir de estos metabolitos primarios, la planta puede generar lo que normalmente le llamamos metabolitos secundarios. Entonces, vean, la planta al generar metabolitos secundarios, normalmente son compuestos que la planta utiliza para protegerse, ¿verdad? E incluso hay muchos conceptos de inductores de resistencia, ¿verdad? Y también podemos a través de la bioestimulación estimular a la planta para que ella pueda defenderse por los factores externos, abióticos en este caso, e incluso bióticos. Bien, entonces están viendo ahí algunos metabolitos secundarios que ustedes seguramente los han escuchado, terpenoides, taninos, alcaloides, compuestos fenólicos, etcétera, etcétera. Entonces les decía que muchos preguntan, bueno, ¿y por qué si la planta es capaz de generar esos o algunos metabolitos secundarios para protegerse, por qué tenemos que incorporarlos? Es precisamente por eso, porque la planta cuando sufre un estrés, independientemente del tipo de estrés, que dijimos, si es un estrés oxidativo, la planta trata de generar antioxidantes y para eso sufre un desgaste, ¿verdad? Esas pérdidas, entonces nosotros tenemos que suplementarlas. De tal manera que ustedes han escuchado de algunos bioestimulantes, por ejemplo, cuando la planta sufre un estrés abiótico generado por cuestiones ambientales, es muy común en la actualidad utilizar extractos de algas marinas, hidrolizados de proteínas, que entre ellos pues, se encuentran los aminoácidos, pero cuando el estrés es a través de las raíces, nosotros podemos generar un efecto benéfico en las plantas con el uso de otro grupo de bioestimulantes que pueden ser glicina betaína, mismos microorganismos, ¿verdad? Y estamos hablando cuando la planta siente un estrés salino, tiene un estrés por exceso de agua, falta de agua, metales pesados, exceso, ¿verdad?, de conductividad eléctrica, es decir, a veces sobrefertilizamos o falta de nutrientes. Entonces, vean, les decía que la planta finalmente siempre está bajo presión o bajo un estrés. ¿Qué es un bioestimulante? Fíjense, este concepto apenas se acuñó en el 2015. Normalmente, bajo la presión del Consejo de la Industria de Bioestimulantes de Europa, porque pues antes había el boom de los bioestimulantes y todo el mundo quería vender un bioestimulante. Entonces se trató de definir, conceptualizar realmente qué es un bioestimulante, ¿verdad? Entonces el doctor Patrick Dujardin, quien es funge como el presidente de la Sociedad Internacional de Bioestimulantes, en este artículo precisamente les decía que se ofreció, ¿verdad? Se publicó en 2015 en Science Horticulture. Él define lo que realmente es un bioestimulante. Y él dice que un bioestimulante no es otra cosa más que un vegetal o un bioestimulante vegetal no es otra cosa más que una sustancia o un microorganismo que se aplica a las plantas con varios objetivos. Primeramente, un bioestimulante mejora la nutrición, la eficiencia en la toma de nutrientes. También, un bioestimulante nos ayuda a generar mayor tolerancia al estrés abiótico. Ya por ahí mencioné qué tipos de estrés puede recibir la planta. Además, mejora los atributos de calidad del cultivo sin importar su contenido nutrimental. Entonces, vean, es una definición muy sencilla que engloba prácticamente lo que es un bioestimulante. Voy a repetirlo. Un bioestimulante es una sustancia o un microorganismo que sirve para mejorar la eficiencia de la nutrición de los cultivos, para generar una tolerancia al estrés abiótico, además de mejorar
los atributos de calidad de los productos sin importar su contenido nutrimental. Por eso, ustedes me han escuchado en algunas otras charlas hablar del concepto del manejo integral de la nutrición de cultivos. Y para mí un componente muy importante dentro del manejo integral de la nutrición de cultivos es precisamente la bioestimulación. El día de hoy nos vamos a enfocar básicamente a este concepto, a definirlo, entender qué sucede o por qué estos productos son capaces de darle un beneficio a mi cultivo. Bien, para eso, el doctor Patrick Dujardin, él agrupa a los bioestimulantes en 5 grupos, vean. El primero, él dice que los ácidos húmicos fúlbicos en su contexto son capaces de generar beneficios a la planta y vamos a ver solamente algunos de los muchos beneficios que tiene precisamente este tipo de insumos que cada vez son ampliamente utilizados en la agricultura, cada vez conocemos más qué es lo que hacen ellos. ¿Por qué? Porque normalmente estamos utilizando algunas técnicas conocidas como la metabolómica. La metabolómica significa qué metabolito secundario la planta puede generar cuando aplicamos este tipo de productos. Entonces les decía, este tipo de técnicas cada vez más novedosas nos ayudan a entender realmente qué está sucediendo con las plantas cuando hacemos este tipo de aplicación, de este tipo de agregación, ¿verdad? A las mismas. Por ejemplo, ahí dice que los ácidos húmicos que activan la bomba de protones de la membrana en las células de la raíz. ¿Qué significa bomba de protones? Ustedes lo han escuchado, incluso de manera normal, ustedes lo hacen. Cuando aplican ustedes fuentes amoniacales, por ejemplo, a su cultivo, en el caso del maíz, ¿cómo se puede entender el concepto de activar la bomba de protones? Recuerden que cuando la planta come una carga positiva, que le llamamos cationes, normalmente, como el caso del amonio, el calcio, el magnesio, el potasio, son cationes, son cargas positivas. Entonces decimos que la planta es capaz de intercambiar esas cargas positivas por otra carga positiva, pues para mantener su equilibrio interno. Tiene que haber un equilibrio interno en cargas. Entonces al tomar, cuando ustedes aplican, por ejemplo, sulfato de amonio, la planta toma el amonio y lo intercambia por hidrógenos. Estos hidrógenos son derivados o son producto del metabolismo interno de la planta. Es decir, la planta cuando respira, ¿qué dijimos? A través de la raíz, normalmente toma oxígeno, libera CO2, ese CO2 reacciona con el agua, te da ácido carbónico, y el ácido carbónico se disocia, se separa ¿en qué? En hidrógenos y bicarbonatos. Entonces vean, la planta ya tiene 2 cargas, una positiva que es el hidrógeno y una carga negativa que son los bicarbonatos. Estos posteriormente reaccionan con el agua y nos da hidróxidos. Y vean, por eso es cuando ustedes aplican fuentes nítricas, ¿qué sucede? Sube el pH. ¿Por qué? Porque está liberando la planta o está intercambiando cargas negativas, hidróxidos o bicarbonatos por nitratos. En el caso del amonio, lo que hace la planta es lo toma y libera hidrógenos. Y al incrementarse la concentración de hidrógenos en el exterior de la raíz, ¿qué sucede? Pues baja el pH, potencial hidrógeno. Entonces les decía que a eso se refiere. Fíjense, este concepto yo lo utilizo mucho cuando yo tengo una planta en plena producción y tiene pocas raíces, por algún motivo, ¿verdad? Entonces yo necesito potenciar la nutrición de ese cultivo. Vean lo que acabo de decir. La planta ya está en una etapa de alta demanda nutrimental, sobre todo ya cuando estamos cuando la planta tiene mayor consumo o requiere mayor consumo de calcio, magnesio, potasio, pero veo pocas raíces. Por más que fertilice, si no tengo raíces, es difícil que la planta consuma todo lo que estoy proporcionando. Entonces, ¿qué hago yo? Potencio la bomba de protones. ¿Qué significa? Todo lo que sea cargas positivas van a ingresar. Y vean, los ácidos húmicos precisamente son este tipo de sustancias que nos pueden ayudar, además de muchas otras cosas que vamos a platicar después, precisamente a potenciar la nutrición de las plantas. Por cuestiones de tiempo, ¿verdad? Pues no yo solamente voy a resumir muchas de las situaciones, muchos de los mecanismos, ¿verdad? Cómo actúan algunos de los bioestimulantes sobre los cultivos. Otro grupo, ¿verdad?
en el cual engloba, el doctor Patrick Dujardin, engloba a las algas marinas, ¿verdad? Dice que también son bioestimulantes. ¿Por qué? A nivel fisiológico, los extractos de algas marinas, como vamos a ver posteriormente, tienen mucha influencia en la planta. Ustedes seguramente han escuchado, y yo siempre digo que las algas marinas son multifuncionales, por el tipo de componentes de las cuales están hechas algas, como vamos a ver casi al finalizar mi charla. Entonces, las algas marinas nos pueden ayudar para muchos factores. Por ejemplo, dice allí, incrementa el transporte de micronutrientes. Se sabe que los extractos de algas marinas pueden ayudar a codificar genes, es decir, mandar señales, ¿verdad? Para que la planta pueda liberar ciertos ácidos orgánicos que latar los micronutrientes y puedan ingresar hacia el interior. Entonces, vean, la planta muchas veces es capaz de modificar sus condiciones alrededor de la raíz, en la rizósfera le llamamos, ¿para qué? Precisamente para generar ese tipo de beneficios. Y para eso nos ayudan mucho los extractos de algas marinas. Después me referiré ya en la cuestión, el efecto benéfico en el clima, ¿no? Para contrarrestar el efecto negativo del frío, del calor, etc. Bien, tenemos otro grupo de bioestimulantes que normalmente le llamamos hidrolizados de proteínas. Aquí podemos incluir precisamente a los aminoácidos. Entonces, ustedes saben que los aminoácidos nos pueden ayudar para muchas otras condiciones, pero aquí el doctor Patrick Dujardin nos dice que nos puede ayudar contra los rayos ultravioleta, un estrés oxidativo generado por un clima desfavorable para el cultivo. Yo, por ejemplo, le decía, he estado viajando en algunas partes de Latinoamérica y se están registrando precisamente, no solamente incrementos en la temperatura promedio, anual. Por ahí hace algunos días escuchaba el reporte, ¿verdad?, del cambio climático en todo el continente americano. Y se decía que México ocupa el primer lugar porque la temperatura se incrementó 1.2, 1.3 con relación al promedio mundial, y fue el país donde más se incrementó la temperatura en contraposición con el resto de los países de América. Entonces les decía que no solamente se incrementa la temperatura, sino también la radiación solar. A mí me ha tocado ver ya muchos casos donde las hojas tienden a quemarse, a sufrir un daño. Y el problema no es falta de agua, no es patógeno, no es nutrimental, es simplemente un exceso de radiación que la planta no alcanza a procesar para generar, ¿qué? Azúcares. Decimos que el fotosistema se satura y la planta comienza a sentir un estrés. Pero fíjense, es un estrés oxidativo finalmente. ¿Y qué dijimos? Que el estrés oxidativo genera daño a las células. Hay otro grupo de bioestimulantes que también lo ponen por separado, vean, en el caso del doctor Patrick Dujardin, y dice que se le denomina la glicina betaína. La glicina betaína, pues, no es otra cosa más que un aminoácido con un ingrediente denominado betaína, que por primera vez se descubrió en la remolacha. Recuerden que el nombre científico de la remolacha es Beta vulgaris. Entonces, la remolacha, ustedes saben que es muy tolerante a las sales. Este compuesto normalmente nos genera resistencia contra el estrés por salinidad. Entonces, aquí están viendo cómo la glicina betaína es un bioestimulante que nos permite tolerar precisamente condiciones salinas. Y claro, también nos permite tolerar el estrés hídrico, etcétera, etcétera. Más adelante voy a tocar todos estos tipos de cuestionamientos. Y por último, vean, dijimos que dentro de la definición de un bioestimulante se dice que es una sustancia y o microorganismo. Entonces, vean, también los microorganismos, aquellos que son sobre todo promotores del crecimiento, también están considerados como bioestimulantes. Recuerden que ahora, con esto de la nueva tendencia en la producción mundial de alimentos, la famosa agricultura regenerativa, este concepto que vamos a tocar ahorita, pues es de suma importancia.
Entonces, los microorganismos, como dice allí, nos generan un beneficio en la planta de tal manera que puede ayudarnos económica y ambientalmente, porque podemos disminuir el uso de fertilizantes sintéticos, reducimos el impacto ambiental, aumenta la productividad de los cultivos, pero es un tema que solamente lo voy a mencionar, porque hablar de microbiología de suelos es un mundo de conocimiento, se requeriría otra charla. Entonces, vean, ya habiendo platicado un poquito de esto, ¿verdad? Entonces decimos que los ácidos húmicos, el primer grupo, así de manera rápida y resumida, ¿cuáles son los mecanismos clave sobre los cuales actúan los ácidos húmicos y fúlvicos en las plantas? Entonces vean, los ácidos húmicos y fúlvicos tienen efectos a nivel aéreo y a nivel raíces. Cuando hablamos de a nivel raíces, dijimos, ayudan en la disponibilidad nutrimental. Ya lo expliqué, creo que finamente, cuando yo me refería a que potencian, ¿verdad? Potencian la bomba de protones. Además, pueden generar una quelación temporal de algunos nutrientes y hay una mejor disponibilidad o absorción de los nutrientes por parte de las plantas. Entonces, vean, el concepto de disponibilidad nutrimental está muy relacionado con la quelación de iones metálicos, de nutrientes. Después, también dijimos que la planta es capaz de generar sus propios antioxidantes, ¿verdad? Mover la balanza de especies reactivas de oxígeno. Ahí están viendo, por ejemplo, dice eliminación de ROS. La ROS, así se escribe en inglés. La traducción sería especies reactivas de oxígeno. Dicho de otra manera, radicales libres, ¿no? Cuando yo diga ROS o especies reactivas de oxígeno, me estoy refiriendo a los radicales libres. Estos que son los que dañan a las células en las plantas e incluso en nosotros. Entonces, los ácidos húmicos y fúlicos en las plantas nos pueden ayudar a eliminar los radicales libres. Le dan estabilidad en la membrana. Osmoprotección. ¿Qué significa osmoprotección? Recuerden que cuando hay un estrés salino, ¿verdad? A nivel raíces, ¿qué hace? La planta es capaz de mandar azúcares hacia las raíces, ¿verdad? Y eso genera que la presión osmótica interna sea mayor que la externa. Si han escuchado el término de que cuando la conductividad eléctrica está muy elevada, la planta sufre una sequía fisiológica, es decir, aún habiendo agua, la planta se seca por falta de agua. Cuando tenemos demasiadas sales en el suelo, en el ambiente, en la solución nutritiva, en el medio externo, normalmente el agua en vez de entrar hacia la planta, sale, cambia el potencial hídrico. Entonces, osmoprotección, osmorregulación, también utilizamos este concepto, es cuando la planta incrementa su presión osmótica interna con relación a la externa. Le llamamos fisiológicamente ajuste osmótico. Entonces la planta, al incrementar la presión interna, osmótica interna, y es mayor que externa, entonces el agua ya no se sale y tolera ese estrés salino, ¿verdad? Y la homeostasis iónica, homeostasis, dijimos que se dice de igual manera, pues ahí tiene que haber un equilibrio iónico, es decir, la planta también trata de autoequilibrarse nutrimentalmente. Eso es lo que hacen los ácidos húmicos. Pero vean, yo simplemente les decía que les iba a mostrar algunos trabajos sobre cómo actúan los diferentes grupos de bioestimulantes sobre las plantas. Y aquí, vean, por ejemplo, este trabajo sobre el efecto de los ácidos húmicos en algunas variables agronómicas en el cultivo de maíz. Hay muchas otras variables, aquí solamente me refiero a dos. Cómo mejora, ¿verdad?, la altura de la planta, el rendimiento. Esto es de Mejía, 2017. Entonces vean cómo, cuando ustedes vean una letra A minúscula contra una B minúscula, significa que cuando hacemos los trabajos de investigación, nosotros sometemos a los cultivos, en este caso al maíz, a ciertos tratamientos, hacemos repeticiones, las sometemos a un análisis estadístico, y si ven cuando las letras son diferentes, decimos que hay diferencia estadística significativa. Quiere decir que hubo un efecto positivo, estadísticamente hablando, del tratamiento con ácidos húmicos comparado con aquel tratamiento que no llevó ácidos húmicos, ¿no? Si aquí ustedes vieran una letra A y aquí una letra A, significa que simplemente no hubo una influencia o efecto de ese
de la aplicación de este insumo sobre mi cultivo, ¿no? Entonces, vean, aquí realmente hubo una diferencia estadística significativa entre aplicar ácidos húmicos y no aplicarlos. Hubo un efecto benéfico, positivo. Y de igual manera en el rendimiento, vean, en el rendimiento casi se incrementó 1 tonelada al aplicar ácidos húmicos que al no aplicarlos. Algo bien interesante, ¿no? Cuando ustedes lean artículos sobre el uso de bioestimulantes, siempre se comparan condiciones sin estrés y con estrés. Y algo muy interesante, que el efecto positivo de los bioestimulantes van a verlo fuertemente cuando hay precisamente un estrés sobre el cultivo. Entonces, cuando a veces el estrés no se presenta y ustedes hacen la aplicación de algún bioestimulante, el estrés, perdón, el efecto puede ser mínimo. Pero eh, cuando las plantas están sujetas a un estrés, ya dijimos, ¿no? Climático, por salinidad, por falta de agua, etcétera, ahí sí vemos estos contrastes bastante fuertes entre un tratamiento al cual se le aplicó un bioestimulante con un testigo. Bien, hablemos de otro grupo de bioestimulantes. Dijimos que los aminoácidos y la glicina betaína, aquí los voy a agrupar, se dice que tiene un efecto tanto en raíces como en la planta. Y vean, casi todos los bioestimulantes, si se fijan, están incidiendo en la eliminación de las especies reactivas de oxígeno. Pues la planta trata de equilibrarse generando más antioxidantes para minimizar ese estrés oxidativo. También vean, los aminoácidos, la glicina betaína, dijimos, que nos puede ayudar a tolerar, ¿qué dijimos? El estrés salino, a través del fenómeno denominado osmoprotección. Ya explicaba yo anteriormente, ¿verdad? Presión osmótica interna mayor que la externa. Entonces, no se sale el agua de esa forma, no se seca, no se deshidrata la planta, tolera la salinidad. Y finalmente, vean, al igual que los ácidos húmicos, también mejoran la disponibilidad nutrimental y nos ayudan a quelatar o quelar, ¿verdad? Que sería el término que usamos normalmente cuando nos referimos a quelatar o a un quelato, la quelación de metales iónicos, muchos de ellos pues nutrientes. Bien, cuando hablamos de aminoácidos en la agricultura, pues podemos ver muchos beneficios de los mismos y seguramente ustedes los usan ampliamente, ¿verdad? Y sabemos que los aminoácidos no es otra cosa más básicamente que el componente principal de las proteínas. Si vemos lo que es una proteína, es una cadena de aminoácidos, ¿verdad? Y todos en su conjunto nos pueden generar proteínas. Entonces los aminoácidos como tales, decimos que son macromoléculas complejas, ¿verdad? Que están desempeñando ciertas funciones en la planta. Recuerden que cuando dijimos que la planta es capaz de generar aminoácidos, pero cuando está bajo estrés, se ve mermado el proceso o la síntesis de muchos compuestos que son metabolitos secundarios, por eso nosotros tenemos que retribuirle eso a la planta. Bien, los aminoácidos pueden desarrollar funciones enzimáticas, ¿verdad? Entonces, muchos de los procesos bioquímicos están catalizados por proteínas, pueden ayudarnos a un equilibrio hormonal en la planta. Ya dijimos que son componentes de las proteínas, ¿verdad? Y las proteínas derivan infinidad ya sea que dijimos que pueden ser catalizadoras o derivan en otros metabolitos secundarios, que muchos de ellos pueden ser, por ejemplo, fitoalexinas, insecticidas, ¿verdad? Que la planta puede generar para defenderse contra ciertos patógenos. Los principales aminoácidos son varios, ¿verdad? Entonces aquí vemos tal vez algunos de ellos. Normalmente hablamos de 20 aminoácidos, aunque hay más. Y cada uno está cumpliendo una función específica en los cultivos. Aquí de manera rápida, ¿verdad? Yo hablaré qué hace cada uno de estos aminoácidos con la planta, cuál es el efecto bioestimulante que ayuda a mitigar cierto tipo de estrés abiótico e incluso estrés abiótico e incluso estrés biótico. Y hay diferentes tipos de aminoácidos. Bien, de manera general podemos decir que los aminoácidos aumentan la permeabilidad celular, la absorción y translocación de nutrientes. Por eso decíamos, ¿verdad?, que los aminoácidos pueden ayudar en la disponibilidad nutrimental. Nos ayudan a mejorar la floración. Más adelante explicaré por qué. Disminuyen el número de abortos florales, regulan los procesos osmóticos. Osmóticos, recuerden lo que les decía, ¿no?
mayor presión interna que externa, y de esa manera evita que se salga el agua aún bajo condiciones salinas. Son indispensables para la floración, algunos de ellos en específico vamos a verlos, como la misma prolina. Combinados con microelementos incrementan el peso y sabor de los frutos, mejoran la productividad de sus cultivos. Fíjense, algo bien interesante, yo por ejemplo en algunas ocasiones he mezclado los aminoácidos ya sea con micronutrientes, y eso genera una eficiencia mucho mayor, ¿verdad? Al igual que los ácidos húmicos, ustedes han visto esa quelación, vamos a decirlo así, temporal, y puede ayudar a aumentar la eficiencia de los micronutrientes. Para eso existen ya quelatos, ¿no? Micronutrientes en forma quelatada, ustedes los conocen. ¿Qué más? Pueden potenciar la absorción de nutrientes, facilitando su transporte a través de la savia, aún en condiciones de estrés climático. Recuerden que muchas veces, cuando hablamos sobre todo del calcio, ¿verdad? Cuando hablamos del calcio, cuando hace un estrés, hace mucho calor, la planta cierra sus estomas, ¿verdad? Por donde respiran o transpiran, en este caso, hay 3 nutrientes que están sometidos le llamamos a los flujos de transpiración. ¿Qué significa esto? Que cuando la planta sufre un estrés, la planta tiende a cerrar sus poros, estomas se conoce botánicamente. Entonces, al cerrar estomas, la planta ya no transpira y ya no jala agua del suelo. Ya no tomar agua del suelo, hay 4 nutrientes que se mueven por flujo de masas, es decir, con el agua, que es el calcio, el magnesio, nitratos y el sulfatos. Azufre en forma de sulfatos, nitrógeno en forma de nitratos, el calcio y el magnesio. Entonces vean cómo también el estrés climático también nos genera mermas en la nutrición. Por eso yo utilizo mucho la herramienta de bioestimulación para potenciar, ¿qué dijimos? La nutrición de mis cultivos. Hay que hacer que la planta coma aún en condiciones adversas. Bien, entonces decía que la planta es capaz de recuperarse con el uso de los aminoácidos, ya sea por heladas, por el transporte, el viento, granizo, asfixias, etc. Entonces, siempre que la planta está bajo estrés, dijimos, y este estrés normalmente genera un estrés oxidativo, los aminoácidos son una excelente opción. Equilibran el metabolismo de las plantas, la rápida asimilación foliar y radicular, acción inmediata. Ahorita van a ver, muchas veces me preguntan, ¿y qué tan rápido o qué tan eficientes son la aplicación de aminoácidos vía raíces? Incluso muchos llegan a dudar que los aminoácidos no se pueden absorber por las raíces. Y ahorita vamos a ver unas gráficas donde está demostrado que los aminoácidos libres son capaces de absorberse en la raíz, incluso desde el primer día, ¿verdad? Bien. ¿Qué más? Pues ya el tema del día de hoy, ¿no? Que los aminoácidos pueden ayudar a aumentar la producción y calidad, en este caso de grano, o la productividad, retrasa el envejecimiento. Es algo muy interesante. Cuando ustedes tienen una planta estresada, normalmente la hoja es acartonada, avejentada, quebradiza, le decimos, ¿no? Ese estrés se puede generar un retroceso, o dijimos que los aminoácidos nos pueden ayudar a que ese envejecimiento sea más lento, el estrés oxidativo sea más lento, o detenerlo o frenarlo, dependiendo de qué tan fuerte sea el estrés. Eso también lo hacen los aminoácidos. Aquí es muy importante que ustedes conozcan, dentro de un cóctel de aminoácidos, y ustedes conozcan el aminograma. Porque muchas veces decimos, mi cóctel de aminoácidos tiene tanto por ciento de aminoácidos libres. Perfecto. Eso es bueno conocerlo. Es importante. Pero también es importante saber qué tipo de aminoácidos predominan en tu cóctel. ¿Por qué? Porque cada aminoácido tiene cierta influencia a cierto tipo de estrés. Vean, por ejemplo, a lo mejor aquí me salgo un poquito del tema, pero aquí quiero que vean cómo los aminoácidos pueden ayudarnos a tolerar heladas. Es decir, aplicarlos antes de que caiga una helada, nosotros debemos aplicar los aminoácidos. Y claro, ya que cayó la helada, como sucedió hace años, ustedes lo saben, allá en Sinaloa, también nos ayuda a recuperar a las plantas después de una helada. Pero aquí lo importante es que ustedes logren aplicarlos antes de que la planta
sufra un estrés. Ahora, si la planta ya está o ya recibió el estrés, podemos ayudarle a recuperarse más prontamente, ¿verdad? Entonces, vean, aquí rápidamente voy a hablar de los principales beneficios de cada aminoácido. Ya dijimos que hablamos normalmente de 20 tipos de aminoácidos. Algunos los agrupamos en este caso como aminoácidos alifáticos. Vean, casi aquí todo lo que mencionó anteriormente será repetido y ustedes van a ver que cada aminoácido tiene cierta función en la planta o nos ayuda para cierto aspecto. Por eso les decía que es muy importante conocer el aminograma, aunque sabemos que los aminoácidos todos en su conjunto actúan multifuncionalmente en el cultivo. Bien, los aminoácidos contribuyen a la síntesis de clorofila, vean, por eso es que se ponen más verdes, ¿verdad? Cuando aplicamos aminoácidos, favorece la formación de nuevos brotes, hojas, participa en los procesos de resistencia a la planta junto con la lisina, resistencia se refiere contra estrés climático, interviene en la polinización y fecundación floral. Esto es muy importante, sobre todo cuando la planta sufre un estrés por un exceso de calor, por ejemplo. Entonces, cuando tenemos una mala polinización o fecundación floral, los aminoácidos nos permiten, ¿ya?, mejorar esta condición a un bajo estrés. Tenemos la alanina, que potencia la síntesis de clorofila en las hojas y aumenta la actividad fotosintética. Al incrementar la actividad fotosintética, pues se incrementa la productividad, ¿verdad? La valina interviene en mecanismos de resistencia bajo condiciones adversas, es decir, nos ayudan para estrés por clima. Cuando yo diga estrés por clima, ¿qué dijimos? Me refiero a viento, granizo, frío, calor, humedad relativa alta, humedad relativa baja, falta de luz, alta radiación. Entonces, vean, créanme que sus cultivos siempre se encuentran bajo estrés. Por eso es que al aplicar este tipo de productos, ¿ya?, en su combinación o por separado, vemos una respuesta del cultivo. Promueve la germinación de semillas a un bajo estrés que dijimos climático. La leucina es un aminoácido que nos ayuda a incrementar la producción, ¿verdad?, al mejorar, ¿verdad?, la producción, en este caso de grano. La isoleucina, bien importante, vean, ayuda en la producción de energía. Recuerden que una planta bajo estrés normalmente sufre un desgaste energético. Entonces, este aminoácido nos puede ayudar a que haya un desgaste menor en la planta por un estrés externo. La prolina tal vez sea un aminoácido, yo le llamo también multifuncional. ¿Por qué? Nos puede ayudar a tolerar el estrés hídrico, nos puede ayudar a tolerar el estrés salino, nos ayuda en la germinación y formación, aumentar el grano de polen, favorece, ¿verdad?, la apertura de estomas. ¿Por qué queremos saber que la planta abra estomas? Pues para que absorba, ¿qué dijimos?, aquellos nutrientes que son absorbidos por flujo de masas, calcio, magnesio, nitratos y sulfatos. Aún en condiciones adversas, la planta, fíjense, continúa fotosintetizando. Recuerden, porque muchos preguntan, bueno, ¿y qué efecto yo tengo de la aplicación ¿a poco las plantas van a trabajar al 100% cuando aplico un bioestimulante? Miren, si las plantas trabajan al 80 al 90% aún bajo estrés, eso es mejor a que estén trabajando al 50-40% sin haber aplicado un bioestimulante, ¿verdad? La fenilalanina, estos ya son aminoácidos aromáticos que les llamamos, son precursores de compuestos alcaloides. Recuerden que la planta, ¿qué dijimos?, genera metabolitos secundarios a partir de los primarios, y muchos de estos metabolitos secundarios eran, ¿qué?, alcaloides. Y vean para qué sirven los alcaloides en la planta: para defenderse contra patógenos. En este caso, en general, sobre todo insectos. Mejora la pigmentación en la planta. La tirosina, vean, está dentro del mismo grupo, por eso también puede ayudarnos a generar alcaloides para defenderse contra fitopatógenos. Coadyuva también en la producción de energía en el ciclo de Krebs. ¿Qué otras funciones de los aminoácidos aromáticos, como el triptófano o triptofano, dicen algunos, que son también precursores de compuestos alcaloides contra patógenos y herbívoros? Pero el triptófano ustedes también lo han escuchado, que es precursor de auxinas. Por eso este aminoácido nos puede ayudar, junto con la asparagina y arginina, a generar, ¿qué?, raíces, pelos absorbentes.
Funciones de los aminoácidos azufrados, aquí ya vemos aquellos que tienen azufre. Son 3 aminoácidos que tienen azufre: cisteína, cistina y metionina. Por eso este tipo de aminoácidos normalmente son antioxidantes y tienen ciertas funciones dentro de la planta, que es, vean, son precursores de defensinas y antioninas. ¿Qué son defensinas? Casi su nombre lo está diciendo, que ayudan a que la planta se proteja contra algunos insectos o patógenos eh, que están generando estrés en la planta. También generan resistencia contra estrés abiótico, en este caso clima principalmente. La metionina, precursor de etileno, e incrementa calidad y producción del cultivo. Favorece el crecimiento de raíces, así como la asimilación de nitratos. Vamos a ver más adelante cómo los nitratos junto con aminoácidos potencian la generación de proteínas. Y entre ellos está este aminoácido. Funciones de los aminoácidos hidroxilados: intervienen en el mecanismo de resistencia bajo condiciones adversas. Aquí voy a ir, vean, estoy solo por mencionar. Esta presentación podrá estar disponible, ¿verdad?, a través de los equipos de Tradecor, de sus zonas. Treonina, fuente de energía para la planta y ayuda en el desarrollo de las plantas. La lisina, interviene en mecanismos de resistencia bajo condiciones ambientales adversas y en la síntesis de clorofila. Es fuente de nitrógeno, ¿verdad? También es como una adición de nitrógeno hacia la planta. Arginina, estimula el crecimiento de raíces junto con metionina. Dijimos que también la asparagina y el triptófano también nos favorecen el crecimiento de raíces. Vean lo que les decía, muchas veces cuando la planta sufre un estrés oxidativo, la planta tiende a, ¿qué dijimos? Utilizamos el concepto, se avejentó. Entonces vean, este aminoácido tiene una acción rejuvenecedora en la planta. Participa en la síntesis de clorofila, translocación de fotosintatos. Recuerden que esto es muy bueno, sobre todo cuando la planta sufre un estrés, el movimiento de savia elaborada a través del floema se ve mermado. Entonces, este aminoácido nos permite que aún en condiciones de estrés, la planta pueda seguir mandando alimento. ¿A dónde? Al grano, a generar la mazorca, aún bajo estrés. Mejora la asimilación de nutrientes, es precursor, dijimos, de auxinas, ¿no? ¿Qué más? Tenemos la histidina, que protege a las plantas por daños por exceso de radiación, se involucra en biosíntesis del triptófano y mantiene sanos los tejidos. Ácido aspartico, casi en todos los procesos metabólicos está involucrado este aminoácido, ¿verdad? Dijimos que también es catalizador, algunos de ellos son catalizadores, o las proteínas. En este caso el ácido aspartico ayuda en fotosíntesis, respiración, para generar energía, etcétera, etcétera. La asparagina transporta nitrógeno al sistema vegetal, como lo vamos a ver posteriormente en algunas gráficas. El ácido glutámico, precursor de otros aminoácidos, estimula el crecimiento vegetal, estimula los procesos fisiológicos, ayuda en el poder germinativo del grano de polen y la elongación del tubo polínico. Vean, esto es importantísimo, ¿verdad?, para el cultivo de maíz. Ya saben, por eso siempre hablamos del zinc, que el zinc es un elemento que nos genera división celular, incrementa los tubos polínicos, que es a lo que le llamamos nosotros los pelitos, eso, ¿verdad?, del maíz. Entonces, vean, este aminoácido también ayuda a la elongación del tubo polínico, ¿verdad?, en el poder germinativo del grano. La glutamina, decíamos que interviene en reacciones para la asimilación de nitrógeno en la planta. Y vean, aquí vemos el efecto de los aminoácidos sobre el crecimiento de plantas de maíz. Aquí estamos viendo, es un método que normalmente se utiliza cuando hacemos experimentos en invernaderos o en laboratorio. Normalmente tomamos las plantitas, el testigo, los tratamientos, los colocamos bajo inmersión y vemos qué cantidad de agua se desplaza, y eso me indica que tiene más peso. Estamos hablando por desplazamiento. Por eso se dice que aquí está medido el crecimiento en mililitros de volumen desplazado. Cuando no tenemos una balanza podemos medirlo de esa forma, ¿no?, en mililitros. Entonces les decía, aquí estamos viendo cómo la glutamina es un aminoácido. Aquí estamos hablando de aminoácidos ya por separado. Entonces vean cómo la glutamina genera o favorece el crecimiento de un cultivo de maíz. Y claro, todo
generan crecimiento, pero principalmente la glutamina. ¿Y por qué creen que estuve mencionando cada uno de de las funciones de cada aminoácido? Porque aquí me estoy refiriendo precisamente a ellos. Pero vean, cuando me preguntan que si realmente los aminoácidos pueden ser absorbidos a través de las raíces, los aminoácidos libres, aquí se observa que sí. Vean, por ejemplo, aquí los que se absorben prácticamente más rápido, pues es la misma glutamina, así como la glicina. Y la arginina, asparagina también se absorben, ¿verdad? En menor medida, pero vean, a los 24 horas, vean la absorción, sigue ocurriendo la absorción de aminoácidos en este caso. Aminoácidos libres. Y vean, aquí vemos la interacción que hay entre aplicar aminoácidos junto con nitrógeno nítrico. Por ahí escuchábamos al principio, ¿verdad?, de la charla, en uno de los videos de TradeCorp, mencionar lo importante que es el uso de aminoácidos para potenciar la absorción de nitrógeno. Entonces aquí vemos, vean, cuando se aplican principalmente los nitratos junto con aminoácidos, vemos cómo se incrementan la generación de aminoácidos totales, ¿dónde? En la planta, en la hoja. Y después que dijimos, los aminoácidos son precursores de proteínas. Vean, hablemos un poquito de las algas marinas, casi terminamos para no abusar mucho de su tiempo. Entonces, aquí están viendo cuáles son los mecanismos claves sobre los cuales actúan las algas marinas en las plantas. Vean, por eso les decía que para mí las algas marinas son como multifuncionales. ¿Qué más? Eliminan, dijimos, las especies reactivas de oxígeno, es decir, a través del incremento de los antioxidantes con relación a los radicales libres. Le generan estabilidad a la membrana, osmoprotección, que tiene que ver mucho con condiciones salinas. Regulación estomatal, dijimos que es un estoma, pues es el orificio, ¿verdad?, que tienen las hojas, esos poros que permiten estar generando un intercambio gaseoso, es decir, la planta toma CO2 y libera oxígeno, ¿ya? Entonces, decíamos que puede ayudarnos a incrementar fotosíntesis, regulando el cierre y apertura de estomas y evitando pues que la planta se sobrecaliente. La conductancia hidráulica en el xilema, le puse allí entre paréntesis EUA, que es eficiencia en el uso de agua. La conductancia hidráulica es la capacidad que tienen las plantas de transportar agua, ¿no? Entonces les decía que vean cómo bajo un estrés las plantas siguen tomando de manera, entre comillas, normal el agua y es transportada de las raíces hacia las hojas. Se incrementa pues la eficiencia en el uso de agua cuando utilizamos algas marinas. Eso bajo estrés hídrico. Efecto en las raíces, la disponibilidad de agua en las mismas. Entonces tiene mucho que ver también, que dijimos, con la osmoprotección, que la planta siga tomando agua aún en condiciones salinas o bajo un estrés hídrico. Y también pues ayuda equilibrando hormonalmente a las plantas, la relación etileno-auxina se mantiene en equilibrio. Y vean, las algas, pues ustedes seguramente han escuchado muchas de ellas. Las algas, pues se dice que no son otra cosa más que un conjunto de vegetales que crecen en el agua, ¿no?, normalmente. Y puede haber algas no solamente en los océanos, como estamos viendo aquí. Vean la cantidad de algas, ¿no?, por ahí en los mares de allá de Europa. También hay algas en los ríos, en los lagos, ¿verdad? El uso de algas, pues es una técnica que se ha utilizado ampliamente durante muchos años. Ya lo utilizaban incluso los antiguos en Mesopotamia, los egipcios, etcétera, ¿verdad?, para abonar a sus cultivos. Y bueno, los japoneses y en algunos otros países se le dan otro tipo de usos a las algas marinas. Pero vean, en el siglo pasado se empezó a utilizar de manera comercial los extractos de algas. Entonces, de tal manera que en la actualidad ya no es un problema encontrar e incluso convencer al productor del uso de algas. ¿Por qué? Porque les decía que las algas normalmente son multifuncionales, tienen muchos efectos benéficos en las plantas que vamos a ver ahora. Hay algas verdes, ¿ya?, en este caso, perdón, algas verdaderas, microalgas, macroalgas. Estas macroalgas muchas veces ahorita son las que más se utilizan en la agricultura, ¿ya? Tenemos algas rojas, algas verdes,
algas pardas. Y aquí vemos, dentro de las algas pardas son las que más utilizamos como extractos de algas marinas para la agricultura, ¿verdad? Aquí están viendo algunas de ellas: Durbillaea antártica, Eclonia máxima, y una de las que más usamos, Ascophyllum nodosum, ¿verdad? ¿Qué características tienen estas algas que acabo de mencionar? Que normalmente son originarias del Mar del Norte, ¿verdad? Entonces vean, hay unas gentes incluso ahí intentando bañarse, pero pues no, el mar es muy frío. Entonces, ¿qué beneficios tienen las algas que, porque ampliamente son utilizadas en la actualidad, ¿verdad? Como bioestimulantes? Bien, vamos a ver el efecto de la aplicación de Ascophyllum nodosum sobre la altura de plantas de maíz. Vean, aquí estamos viendo, es un efecto agronómico, vamos a decirlo así. Vean, cuando se aplican de 0.75 hasta 1 litro por hectárea, se ve respuesta al crecimiento de la planta. Este es un trabajo de ICASA en 2019. Y vemos aquí el efecto sobre otra variable agronómica, como son el efecto de la aplicación de Ascophyllum nodosum sobre el peso de 1000 granos de maíz. Recuerden que les decía a ustedes que cuando vean letras diferentes, quiere decir que son significativamente o estadísticamente diferentes. Quiere decir que sí hubo un efecto benéfico de la aplicación, en este caso de Ascophyllum nodosum. Entonces vean cómo se incrementa el peso de 1000 granos, que es una variable que usamos mucho para cuando hacemos estudios en maíz, ¿no? El tamaño, longitud de la mazorca. Aquí simplemente por cuestiones de tiempo, pues solamente pongo algunos resultados de este tipo de investigaciones. Pero vean, la aplicación de 0.75 o 750 mililitros hasta 1 litro de Ascophyllum nodosum, extractos de algas, de este tipo de algas, vean, se incrementó casi 1 tonelada por hectárea el rendimiento, que tiene que ver mucho con el tema que estamos hablando el día de hoy, ¿no? Cómo incrementar la productividad de mi maíz con el uso de bioestimulantes. Aquí se ve, y recuerden, los bioestimulantes potencian la nutrición, ¿ya? Mitigan el estrés abiótico y mejoran la calidad de mis productos. Eso es un bioestimulante. Entonces vean, aquí se ve agronómicamente ese efecto benéfico de las algas marinas. Pero, ¿qué es lo que realmente hacen las algas marinas? Dijimos que normalmente los vegetales, las plantas, normalmente ellas generan su propio alimento, que son los metabolitos primarios, y derivado de los metabolitos primarios se generan los metabolitos secundarios. Y muchos de ellos son azúcares, son terpenoides, alcaloides, etcétera, etcétera. Entonces vean, el ingrediente activo, por llamarlo así, de las algas marinas, pues son varios. Uno de ellos son los alginatos, son azúcar, polisacáridos le decimos. Entonces vean, este tipo de compuestos o de azúcares polisacáridos se encuentran presentes ¿dónde? En las paredes celulares de Ascophyllum nodosum, ¿ya? Pero no solamente tiene esto, también podemos encontrar otro tipo de compuestos. En el caso de los alginatos, vean, le confieren flexibilidad y adaptación a los fenómenos de estrés que se supone el efecto de las mareas. ¿Qué dijimos entonces? Nosotros estamos generando cierta tolerancia al estrés climático. Por eso, ¿qué dijimos? ¿Qué condiciones había en el Mar del Norte? El agua está helada, muy fría y además salina. Entonces, ¿qué tienen estas algas que puedan estar haciendo que toleren ese frío y esa salinidad tan alta, ¿no? Por eso decimos, cuando ya vemos la composición química de este tipo de extractos de algas, de Ascophyllum nodosum, encontramos que tienen alginatos, que son polisacáridos, que permiten darle flexibilidad a la membrana, es decir, tolerar un exceso de frío, en este caso. ¿Qué más? Tienen polisacáridos de reserva que le llamamos como el manitol, que es un polialcohol que actúa como osmoprotector. Vean, hace un rato yo hablaba cómo puede una planta tolerar estrés salino, aquí lo estamos viendo, gracias a que ocurre una concentración de azúcares, decíamos, en la parte de las raíces, y eso genera que una presión osmótica más alta, por eso se dice osmoprotector, una presión osmótica más alta que la externa. Entonces, recuerden que las sales generan
deshidratación de las plantas. ¿Y por qué generan deshidratación? Porque la presión externa es mayor que la interna. ¿Qué hacen las plantas para protegerse contra este fenómeno? Que dijimos, incrementan los niveles de azúcares, en este caso de osmolitos, le llamamos. En las raíces hay un ajuste osmótico, donde la presión osmótica interna es mayor que la externa, y ya no se sale el agua, ya no se deshidrata. Es la manera como pueden tolerar este tipo de condiciones, ¿no? Por eso decimos que el manitol es un polialcohol que puede, o polisacárido de reserva, que protege a las células vegetales de los efectos negativos derivados del estrés hídrico o salino. Pero vean, por eso, ¿por qué creen que decíamos o decimos que las algas marinas son poli o multifuncionales? Porque no solamente tiene ese tipo de polisacáridos que nos ayudan a tolerar frío, estrés salino, estrés hídrico, sino que también tiene otro tipo de compuestos que son denominados laminaranos y fucanos, que no son otra cosa que generarle resistencia a la planta contra plagas, como lo vimos en la gráfica anterior, ¿no? Entonces tiene un efecto tanto antifúngico como insecticida. Incrementa, ¿verdad?, la defensa de las plantas, el sistema inmunológico de las plantas, actuando, como dice ahí, como señalizadores, como moléculas señalizadoras cuando existe un peligro por parte de algún patógeno. Tiene polifenoles, xantofilas, carotenoides, enzimas. Los polifenoles, fíjense, actúan como antioxidantes. ¿Por qué creen que cuando vimos al inicio cuáles son los mecanismos clave en los cuales actúan las algas marinas, dijimos que son capaces de ¿qué? De ayudar a la planta a desechar a los radicales libres, ¿verdad? Entonces, porque actúa como antioxidante. También generan cierta resistencia, aquí lo vemos, son precursores de lignina. Entonces, eso genera también que tengamos una barrera física, pues precisamente contra las plagas. También se han encontrado citocininas, ¿verdad?, que nos ayudan en la división celular. Ustedes lo saben que ese es el efecto, ¿verdad?, de las citocininas. Normalmente estamos hablando de ¿qué? División celular. Estimulan la inmunidad vegetal, tolerancia y defensa ante herbívoros. Pero vean, también se tiene un compuesto, les decía hace rato, como las hormonas, por eso les decía que son multifuncionales, porque tiene azúcares, tiene estos metabolitos que mencioné, como son fucanos, laminaranos, terpenoides, etcétera, y también tiene betaínas, y ya les explicaba por qué se conoce o por qué se le puso este nombre, ¿verdad?, este compuesto, porque se encontró por primera vez en la remolacha, y sabemos que la remolacha es un cultivo que tolera altos niveles de salinidad. Entonces, también las algas marinas tienen betaínas, y dijimos que las betaínas pueden servir como osmoprotectores, ¿verdad?, generando un estímulo para que la planta pueda generar osmolitos, y esos osmolitos nos ayuden a que la planta no se deshidrate, aún en condiciones de alta salinidad. Pero las betaínas también nos pueden ayudar, fíjense, para tolerar temperaturas altas, alta radiación, ¿verdad?, y salinidad, como ya lo mencioné. Vean, aquí están viendo un trabajo donde se evaluó el efecto de la aplicación de la glicina betaína en la fisiología de las plantas de maíz. Nuevamente, sin glicina betaína, que sería el tratamiento de la izquierda, con glicina betaína, el tratamiento de la derecha. Entonces vean cómo se incrementa la fotosíntesis al incorporar glicina betaína en el cultivo de maíz. Fotosíntesis, recuerden, ¿qué significa? Alimento. Y alimento significa mayor productividad. Es decir, la planta genera tanto alimento o más alimento en las hojas que posteriormente pueden ser mandados ¿a dónde? A la mazorca, a llenar granos. Entonces les decía que al incrementar fotosíntesis la planta, pues mejora su crecimiento, la generación de fotosintato, le llamamos. Aquí vemos, vean, también cómo mejora el color, vamos a decirlo así, de la planta, el contenido de clorofila. Por eso clorofila también es sinónimo de ¿qué? De productividad. Entonces
vean con glicina betaína, sin glicina betaína. Que dijimos, diferencias estadísticas significativas. Pero vean, recuerden, aquí solamente por cuestión de tiempo, solamente puse estos dos compuestos, el ascorbato peroxidasa y la prolina. Nosotros cuando hacemos estudios para ver la tolerancia o el efecto de un producto para conocer el estrés salino de un cultivo, lo primero que observamos o hacemos análisis es de prolina. ¿Ya? Entonces, hacemos análisis de prolina, ¿para qué? Si yo veo que la planta sintetizó más prolina, ¿qué me dice? La prolina dijimos que es un aminoácido que normalmente lo que genera es un efecto osmoprotector en la planta, a través de en las raíces. Entonces vean, cuando nosotros hacemos aplicación de un bioestimulante, en este caso glicina betaína, lo que vemos es cómo se incrementa el contenido de prolina en raíz. ¿Eso qué me está diciendo? Que la planta está tratando de protegerse contra ese efecto, ese estrés salino que está recibiendo la planta, ¿verdad? Pero no solamente eso. ¿Qué dijimos que la planta también libera? Porque recuerden que la salinidad también genera estrés oxidativo, ¿verdad? Es decir, se incrementan mucho los radicales libres. ¿Cómo la planta es capaz de defenderse, dijimos, contra el estrés oxidativo? Incrementando el número de ¿qué? De antioxidantes. Aquí están viendo ustedes el antioxidante más potente que vemos en las plantas. Uno de ellos, el ascorbato, es un excelente antioxidante. Entonces vean, si yo mido esta enzima, la ascorbato peroxidasa, y vean que se incrementa, ¿qué me está diciendo? Que la planta está generando ¿qué? Con la aplicación de glicina betaína, mi planta está generando ¿qué? Antioxidantes. Está tratando de defenderse contra un estrés generado por un efecto salino, en este caso. Entonces, vean, les decía que son estudios que hacemos normalmente para medir el efecto de los bioestimulantes sobre cierto estrés al cual está sometido un cultivo. Y bien, la planta también tiene biotoxinas, ¿verdad? Inhibidores y en este caso las algas marinas, perdón, también tienen ese tipo de compuestos que pueden ayudarnos a combatir plagas. Terpenoides, de la palabra turpentine o terpenoides normalmente deriva de la guarraz. Recuerden que cuando una planta, por eso puse aquí la foto de una corteza de pino, cuando se le hace un corte, ¿verdad? Ustedes han visto que incluso así se colecta la resina, se le hace un corte al pino, en el tronco, y ¿qué hace la planta? Trata de sellar, fíjense, sin necesidad de aplicarle un sellador, la misma planta trata de ¿qué? De protegerse, ¿verdad? Trata de sellarse o sellar esa parte, esa herida, para evitar que por ahí pueda haber un ataque de alguna plaga. Entonces vean cómo las algas marinas también tienen este tipo de productos que normalmente les llamamos terpenoides, que dijimos que nos puede ayudar a ¿qué? A generar también cierta resistencia contra plagas. Y por último, dijimos que los microorganismos también son ¿qué? Bioestimulantes. Y los microorganismos también son multifuncionales. Dijimos que en este día, pues, además de que no soy especialista, ¿verdad?, en microbiología de suelos, conozco un poco, pero les decía solamente por mencionar uno de los grupos de bioestimulantes son los microorganismos del suelo. Vean cómo también ellos tienen un efecto en la planta que es la eliminación pueden generar o ayudar a la planta a eliminar radicales libres, le da estabilidad a las membranas para una mejor absorción de nutrientes. También generan resistencia contra estrés salino a través de la osmoprotección o evitar una desecación de la planta, dijimos. Ayudan a regular la apertura y cierre de estomas, y de igual manera mejoran la conductancia hidráulica en el xilema. Esto es de manera indirecta, ¿no? Les decía que esto es un tema muy interesante, que seguramente ya han escuchado en otras charlas, cómo actúan o interactúan los microorganismos con la planta para que ocurra precisamente todo esto que estoy mencionando. Y ya el efecto en las raíces, pues mejoran la disponibilidad de agua en las mismas y hay un equilibrio hormonal, en este caso la relación etileno-auxinas, y ustedes seguramente han escuchado mucho decir que los microorganismos también que son promotores del crecimiento. Aquí están viendo ustedes, ¿verdad?, el crecimiento de una raíz por efecto de los
de este microorganismo, de Bacillus pumilus. Y bien, como conclusión, y con esto quiero cerrar mi charla, podemos decir que la aplicación y/o combinación de ácidos húmicos y fúlvicos, extractos de algas marinas, aminoácidos, glicina, betaína y microorganismos edáficos ayuda a incrementar la productividad del cultivo de maíz en condiciones de estrés. Les decía que es un breve resumen, ¿verdad? Quise hacerlo lo más interactivo posible para poder transmitir a ustedes este concepto de bioestimulación que involucra aspectos bioquímicos, aspectos fisiológicos, que a veces son un poquito, ¿verdad?, difíciles de digerir, pero traté de mostrarles incluso fotos, gráficos para que vean el efecto benéfico, cómo mejora la productividad del maíz con el uso de este tipo de bioestimulantes. Entonces, para concluir, un bioestimulante es una sustancia o un microorganismo que mejora la nutrición de los cultivos, mitiga, ayuda a minimizar el estrés abiótico generado, ¿verdad?, por muchos factores en las plantas, y además puede mejorar la calidad de mi cultivo y a su vez de lo que estoy cosechando sin importar, ¿verdad?, el contenido nutrimental. Bien, por su atención, muchas gracias. Pasamos entonces ahora a la siguiente parte, que es preguntas y respuestas. Muchas gracias. Damos por terminada la conferencia de hoy. Agradecemos profundamente a toda nuestra audiencia por su asistencia, así como a nuestro ponente participante y a la empresa patrocinadora del evento. Nuestro trabajo es cuidar de las plantas. En función de las estaciones, se siembra, se fertiliza. Somos agricultores. Todavía no podemos controlarlo todo. El tiempo es siempre impredecible. A veces hiela, a veces hay escasez de lluvias. Estos periodos de estrés afectan a nuestras plantas. ¿Cuáles son las consecuencias? La planta no puede alcanzar su potencial de rendimiento máximo. Esto es por lo que hemos creado Delfan. Su aplicación ayuda a las plantas a hacer frente a los factores de estrés externos, estrés climático y fitotécnico. Pero, ¿cómo actúa realmente Delfan? Para entenderlo, debes hablar el idioma de las plantas, entender sus necesidades. Echemos un vistazo con más detalle. Una planta es una fábrica muy sofisticada. Las raíces bombean nitratos hacia las hojas, donde son transformados en aminoácidos que finalmente se unen formando las proteínas. Pero a veces algo inesperado sucede. Los nitratos no llegan a la fábrica de las hojas. Los aminoácidos se reducen de forma drástica. La fábrica sigue funcionando, pero no de forma óptima. Este es el momento en que Delfan interviene. Se compone de 17 diferentes aminoácidos. Aplicado en la planta, Delfan es absorbido rápidamente por las plantas. La fábrica se reactiva y trabaja a plena capacidad. ¿Resultados? Nuestras plantas están en buena forma y nosotros podremos contar con una gran rentabilidad al final de la campaña. Gracias a Delfan.